Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muchas gracias, Eliseo. Muy buenos días. Tengan todos. Gracias por estar en sintonía en este su programa Paneo Semanal. A nuestros oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano. Bueno, Así Eliseo, aquí estamos. Tú sabes que tenemos una audiencia muy exquisita. Nuestra audiencia no es cualquier audiencia. Tenemos siempre unas personas, unos oyentes que nos reportan sintonía, están pendientes, que se oyó bajito, que tal tema. Nos corrigen cuando hablamos algo que no es preciso y precisan informaciones. Y esa gente hay que saludarla. Sobre todo Vladimir Agramonte, que siempre está en nuestra transmisión de YouTube. Tenemos a Vladimir Agramonte, Joe Batts. Tenemos en Nueva York a mi querido y compadre Freddy Perdomo, que siempre nos reporta cada uno de los temas que tocamos aquí. José Barinas. Siempre, eso es lo importante, porque nosotros, eso es lo que queremos precisamente generar en el YouTube. Y nos trae feedback, siempre motivando con temas y nos debate temas específicos. Cuando hablamos de algo nos manda otra cosa que nos refuerza o nos contradice. Así es, generar opinión. Y también, ¿sabes quién? Johnny Arrendel, siempre opina aquí en el chat de YouTube. Marieli Almanzar. Así es, así que... ¿Familia tuya? No, mi hermana. ¿Tu hermana? Esa es mi hermana, mi hermanita. siempre está ahí con nosotros. Bueno, te fijas ahí. No, tú sabes que allá en mi casa son mi mamá, sí, mi hermana. Tu mamá, tú tienes un... Siempre, mis madres, pues yo tengo dos, sí. Siempre están pendientes. Me dicen cualquier cosa. En primera línea. En primera línea, como siempre. Así que saludos a todos ellos. Y tenemos un programa interesante. Esta semana han habido varios temas que han movido el plano geopolítico. Uno de ellos es las conversaciones en Estambul sobre la guerra de Ucrania. Tú sabes que Erdogan ha sido una figura muy importante desde el principio, porque siempre ha jugado a posiciones intermedias, ha aprovechado siempre todos los acontecimientos para sacar provecho, tanto político como para el país, para Turquía. Erdogan, recuerdo ese espacio que propuso en el 2022, apenas a pocos meses de haber iniciado la guerra, fue en Turquía, en donde se sentaron por primera vez a hablar de paz. Apenas meses. Estamos hablando de marzo, abril, y la guerra había iniciado, o la operación especial había iniciado en febrero. Y desde ese momento se habían propuesto las condiciones para un acuerdo de paz. Apenas meses. Y yo revisando ese acuerdo de paz, son exactamente las mismas posiciones de hoy. Y son las mismas causas que alega Rusia que se incumplieron en los acuerdos de Minsk. Exactamente. O sea, porque esto es un conflicto viejo. Pero mira todo lo que se pudo haber evitado. Claro. Si ese acuerdo se hubiera firmado apenas meses de esa incursión. ¿Y tú sabes por qué no se firmó eso? No se firmó de acuerdo a informaciones del que fuera primer ministro de Israel, que en un momento se decepcionó y lanzó el contenido de ese documento y dijo
que en ese momento Boris, el que era primer ministro de Reino Unido, se opuso a esa firma, pero estaban planchadas las condiciones para que se pudiera dar ese acuerdo de paz en el 2022. Pero por eso Y es lo que te quien digo. se opone, de acuerdo a informaciones internas que salieron de Israel, Boris Johnson, el el hombre de la primer peluca. ministro, sí, siempre anda despeinado. Boris Sí, Johnson. sí. Y Boris con la Johnson media rota. se opuso a la firma de ese acuerdo y luego en Alemania y algunos en Francia también se opusieron. Es decir, Europa se opuso a eso. Pero la misma Europa que endosó los acuerdos de Minsk, porque todo esto viene la violación por, de los acuerdos de por la Minsk. Violación de los acuerdos de Minsk, que Así fueron apadrinados por Francia y por Alemania. Angela Merkel jugó un papel decisivo en esos acuerdos. Y entonces, después se decidió, por alguna razón, por razones que desconocemos, se decidió desconocerlo. O sea, lo que yo no entiendo, y eso lo hemos hablado varias veces aquí, es la posición de los alemanes, que en un momento entendieron lo estratégico, la importancia estratégica como último balón de oxígeno para la economía de pactar con Rusia para tener energía barata y para mantenerse competitivos en el sector industrial. Claro. Entonces, de buena a primera hubo un giro y probablemente tenga mucho que ver con el ascenso de Olaf Scholz al poder. Sí. Porque recuerda que con los verdes hubo que pactar. Y los verdes son los pro apagar las centrales nucleares, los pro todo eso. Lo que tienen a Europa sumida en un problema económico grandísimo, que no hay confiabilidad en el sistema energético que ellos están proponiendo. Lo que no se entiende es cómo entrando a esos acuerdos políticos internos en Alemania, entonces se accede también a romper con Rusia al mismo tiempo. Sí. O sea, ¿qué era lo que ellos estaban pensando? A romper con Rusia no, o a oponerse a un acuerdo de paz. Bueno, pues, a romper porque eventualmente se montaron en la ola de sancionar a los rusos. Sí. Y de cortar los suministros de gas. Y hay cosas interesantes que hay que destacar. ¿Sabe que Erdogan ofrece ese escenario para reunirse, para negociar un acuerdo de paz? Zelensky inmediatamente acuerda, Rusia también accede y se va a Estambul. Finalmente Putin dice que no va a participar, no va, pero manda a su ex primer ministro, ex ministro de Cultura, que es un asesor, Vladimir Mendinsky. Vladimir Mendinsky es un historiador. Ese fue el asesor, el negociador número 1 de Putin, lo manda a Estambul. Que muy probablemente fue el que escribió el discurso que dio Putin el 20 de febrero de 2022, 48 horas antes de la invasión o de la operación militar especial. Ese discurso nosotros lo hemos reseñado muchas veces aquí, porque contiene la justificación histórica. De por qué es que Rusia tiene que tener control de esos territorios. El tinglado histórico, la narrativa histórica que sustenta el accionar de Putin está armado por ese grupo. Exactamente. Que incluso de intelectuales rusos, que incluso ha sido criticado por manipular la historia. Ese grupo, que es una corriente historicista que está tratando de decir incluso que los eventos actuales, los hechos históricos no son tan importantes como la narrativa. Es decir, que la narrativa es más importante que los hechos actuales en la historia. Un absurdo que nosotros entendemos que se hace para manipular la historia. Pero aparte de la manipulación histórica, Putin menciona y se compara con Pedro el Grande. Pedro I,
del imperio ruso, de los zares, de los Romanov. Lo que pasa es que Occidente quiere anclar su narrativa y aquí, porque fíjense que a los intelectuales se le da difusión. Hay un historiador inglés que se llama Orlando Figes, que es experto en temas rusos. Y el historiador de referencia occidental es ese. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque minimiza esos episodios. Recuerda que los Romanov estaban emparentados con los Windsor. Sí, con los Windsor. Que aquí, a quien estrechos muy fuertes con Occidente. De hecho, fueron los que modernizaron. A quien le piden ayuda los Romanov cuando los bolcheviques lo estaban asediando es a los Windsor en Inglaterra. Y ellos son los que le niegan la ayuda. Incluso se ventiló la posibilidad de que se fueran a Inglaterra. Manden un barco para que no para irse. Y la corona inglesa se negó. Sí. Provocando que la familia entera pereciera y fueron acribilladas. No, y que perdiera el último símbolo de la monarquía, porque el estamento de la monarquía se perdió. Se borró porque los eliminaron. Habían unos huevos representativos que se perdieron, unas joyas súper importantes. La familia entera, para evitar que volvieran al poder, fueron eliminados todos. Sí, toda la línea de sucesión. Se encontró una fosa con todos esos cadáveres 20, 30 o 40 años después. Sí. Imagínate, incluido el niño Alexei, que tenía como 12 años en ese momento. Mira, hay un documental en Netflix muy bueno de los Romanov, que yo les recomiendo que lo vean, porque es muy interesante y además tiene la fama de ser muy precisos históricamente, porque hay muchísimos. Sí, no como el de Cleopatra. No como Cleopatra y todo eso. ¿Tú te acuerdas? No sé si parte de la audiencia se recuerda. Ni el de Alejandro Magno. Sí, Emperatriz. Ah, sí. De Austria. Una comedia, una película que era famosa en hace algunos años, que destacaba la época al inicio del siglo, al inicio del siglo XX, así, final del siglo XIX. Sí. Exacto. Y destacaba la fastuosidad con que se vivía en esa época. Traigo eso a colación porque hay una guerra que Pedro el Grande hizo por más de 23 años. Y es la razón principal por la cual Putin está mencionando a Pedro el Grande. Una guerra que duró 23 años. Putin acaba de decir que él no tiene ningún inconveniente en que esa guerra sea eterna. Claro. Fíjense la narrativa y la historia, cómo se utiliza para que todo el mundo esté de acuerdo y entienda el accionar de Putin. Entonces, Rusia había formado el Triple Entente. ¿Tú te acuerdas? El Triple Entente, que era para contrarrestar la Triple Alianza. La Triple Alianza del Imperio Austrohúngaro y el intente de Rusia, Reino Unido y Francia frente al Imperio de Austria, Hungría e Italia. Entonces, ahora mismo, el que no entiende la historia de Europa no va a entender este conflicto. No hay forma. No hay forma, porque toda esa historia condiciona a los pueblos y hace entender por qué un pueblo piensa una cosa o piensa otra. Es lo que crea la idiosincrasia de los pueblos. Exactamente. Entonces, ahí está la referencia que Putin utiliza. Pedro el Grande hace esa guerra eterna contra Suiza y contra otros países y amenaza y dice: no tengo ningún inconveniente en que esta guerra se vaya a muchos años,
para justificar esto. Ujú. De nuevo, se dan las condiciones de la guerra, son las mismas. Y le tira un balde de agua fría a Trump también. Exacto. Propugna por una solución rápida. Sí. Pero que al mismo tiempo Trump dice o sea, sigue endosando a Putin. Sí, sí. Es que Trump, y lo vamos a ver ahorita que vamos a hablar de Trump, Sí. tiene una personalidad que es práctica, una personalidad pragmática. Él sabe reconocer quién es el fuerte. Exactamente. Él sabe reconocer a los hombres fuertes e inmediatamente se alinea o los enfrenta. Una de dos. Uh-huh. Y él ya descubrió desde el principio que el hombre que puede resolver este asunto es Putin. Por eso dijo esta semana también que hasta que él no se encuentre cara a cara con Putin, eso no se va a resolver. También tratando de buscar su lugar en esto. Obviamente, él no puede permitir que sea Erdogan el que resuelva el tema. Exactamente. Sin que él participe. Él tiene que ser el centro de todo. Obviamente. Y esa es la personalidad que está determinada y que la personalidad que todos explotan. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, las condiciones siguen siendo las mismas que en el 2022. Uh-huh. Increíblemente, millones de muertos después siguen siendo exactamente las mismas. No millones, pero miles, decenas de miles. Miles exactamente. Que es grave también. Que es muy grave. Uno es mucho. Cientos de miles. Uh-huh. Cientos de miles. Entonces, la propuesta, Rusia sigue diciendo que Ucrania debe desocupar Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Uh-huh. Debe desalojarlo, dejarlo y olvidarse de eso. Sí. Está hablando de Odessa también, de la ciudad de Odessa. Sí, ahí está. Uh-huh. Odessa está al sur, un puerto súper importante para Ucrania, pero entiendo que eso es parte de la negociación. Sí, yo pido eso para después dejarlo. Porque Estados Unidos, que se acaba de meter ahí, con el acuerdo de los minerales, no creo que entregue ese puerto. No, ese no va a ceder. No creo que ese puerto sea entregado. Es uno de los puertos más importantes. Ese no se va a ceder. Claro. Pero los rusos lo van a pedir. Sí. Lo están pidiendo, de hecho. Y lo están pidiendo. Ahora, igual que en el 2022, el compromiso de la desmilitarización de Ucrania y de la no presencia extranjera de tropas en Ucrania. Uh-huh. Eso está en el tapete. Hay oportunidades, hay todavía oportunidades de que se produzca ese acuerdo. La realidad es que a Rusia hay que darle lo que pida. Hay un tema interesante también sobre los fondos congelados. Y el otro es de la calidad de los negociadores ucranianos. O sea, porque Putin no reconoce la legitimidad de Zelensky al gobierno de Zelensky. Entonces, porque legalmente debió haberse producido un cambio, debió haberse llamado a elecciones, uh-huh, de acuerdo a la constitución de Ucrania, pero Zelensky ha impuesto una ley marcial detiene todo. Y también una legislación que le impide ceder territorio o negociar, uh-huh, con Rusia. O sea que ahí hay dos obstáculos que por eso que Putin recela de los movimientos, porque él lo que dice es, bueno, pues si yo llego a un acuerdo con esta gente, no hay garantía. No hay garantía, porque si mañana ellos mismos quieren incumplirlo o Occidente quiere no reconocerlo, pues yo no tengo ninguna garantía de que eso se vaya a cumplir. Entonces, son varios temas que hay que resolver que no son fáciles de abordar. Sí, no son fáciles. No obstante, es una buena iniciativa de haberse reunido en Estambul. Uh-huh. Ya se han acordado intercambio de prisioneros de ambos lados, 1,000 prisioneros de ambos lados. Uh-huh. Y el tema de los fondos, razón por la cual Europa está extraída de esas negociaciones, marginada, es que Bélgica, la sede de la Unión Europea, tiene congelado alrededor de 200,000 millones de dólares, sí, del Banco Central ruso.
habían hablado de 300.000 millones. Parece ser que hay una entidad que está manejando esos fondos de 200.000 millones de dólares. Imagínense ustedes que el presupuesto nacional son 1.000 millones, alrededor de 1.000 millones de dólares. Yo saqué la cuenta y es alrededor de 10 años, 10 años de PIB de República Dominicana. No, el PIB de nosotros. Digo, el de presupuesto. 10 años del presupuesto. No, el presupuesto de nosotros, el PIB son 125.000 millones de dólares, el de nosotros. Bueno, exacto. Entonces son 2 veces el PIB. Sí, ahora sí. Exactamente. Dos veces el PIB de República Dominicana. Del PIB de República Dominicana, que están congelados en bancos europeos y que Europa pide que se utilicen parte de esos fondos para la reconstrucción de Ucrania y para negocios con Ucrania. Eso, recuerda que nosotros hemos hablado mucho aquí de los activos rusos que están congelados en la Unión Europea, que representan una parte del Banco Central ruso, pero hay muchos de los oligarcas que están también retenidos, que son alrededor de 50.000 millones. Sí, pero es el 12%. Entre el 12 y el 15% de lo que el resto circula libremente en la Unión Europea. O sea, ese 15%, poniéndolo en el peor de los casos, de 50.000 millones de dólares que tú dices, es el 15% de lo que hay de los activos rusos que hay en la Unión Europea, de particulares. El otro 85% circula sin ningún problema, ¿eh? Sí, no, porque no son todos los que están sancionados. Lo que han podido, lo que los gobiernos con los mecanismos y los instrumentos jurídicos han podido, a lo que se ha podido acceder. Lo otro está escondido en una serie de mecanismos y de fondos y subterfugios financieros que los gobiernos no pueden echarle mano, que está hecho para eso. Entonces, el asunto es un tema de seguridad jurídica. Si la Unión Europea, que era un territorio seguro para guardar el dinero, de repente se torna en un lugar donde, por una decisión de un tercer estado o ayer se pusieron de acuerdo y mañana me congelan todos mis bienes, yo obviamente no voy a tener mis bienes ahí. No, es una actividad completamente ilegal desde cualquier punto. Pillaje, porque ningún tribunal ha determinado eso. Sí. Ningún tribunal lo ha... No hay estructura legal que soporte eso. Por eso. Un tribunal lo Entonces, determine. Fíjate que a lo más que han llegado es a poder agarrar los intereses. Sí. ¿Entiendes? Mira, vamos a coger los intereses. Porque en la misma Unión Europea no hay consenso para hacer eso. Porque hay economías de esas que viven de los servicios financieros. Sí. Que se van a ver más afectadas que otras. Si se permite acceder a esos fondos sin ningún tipo de control. Bueno, es difícil, pero hay un tema ahí con esos fondos que Europa se ha convertido en el enemigo de Rusia de frente y el enemigo de un acuerdo de paz. No, porque ha construido un falso dilema, Luis. Sí. Entienden que es una guerra existencial, que los amenaza a ellos. ¿No? Y para justificar el hecho de que se dieron cuenta de que necesitan reforzar su seguridad interna sin contar con Estados Unidos. Lo que necesitan es levantar los controles presupuestarios para seguir gastando. Para poder hacer. Eso es. Eso es así. Y entonces, otro de los hechos, otro de los temas es la visita de Donald Trump a Arabia Saudita. No, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. Bueno, en la región una gira que estuvo determinada por la fastuosidad de Donald Trump. Estos pueblos que nosotros hemos hablado, estos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, son inteligentes, ¿verdad? Sus dirigentes son muy inteligentes y han sabido explotar la personalidad del líder norteamericano. Lo primero es que llegó
con un contingente de aviones, alrededor de 16 casas, acompañando al avión, al Air Force One, en el aterrizaje. Y en el mismo aeropuerto le dieron un recibimiento de emperador, con toda la fastuosidad que puede. Todo lo que a Trump le gusta. Y todo lo que el dinero árabe puede comprar. Y obviamente que explotando esa debilidad de Donald Trump, porque es ególatra, sin lugar a dudas, muy inteligente, pero ególatra. Todo lo que se habló ahí fue beneficioso para Arabia Saudita. Todo se logró y se anunciaron acuerdos comerciales muy importantes. Los acuerdos comerciales, ventas de armas que ustedes van a decir, bueno, pero ¿cuál es la incidencia de esto? Pero se te fue una. Dime. Antes de que tenemos que mencionarla, que fue lo que posibilitó que se sentaran ahí. Estados Unidos cesó las operaciones de bombardeo en Yemen. Sí, claro. Y eso fue, para Trump podría sentarse ahí. Sí, se produjo el primer alejamiento de Trump con ¿Tú sabes por qué? Netanyahu. Se dio días antes de esa visita. Claro, porque Trump, y hay un artículo muy bueno en el New York Times que salió esta misma semana, dice que por qué Trump cesó los bombardeos en Yemen. Y era que habían tumbado varios F-18, están perdiendo, o sea, la operación está costando más de $1,000 millones mensuales y no se están consiguiendo los objetivos. Arabia Saudita le pasó una lista a Estados Unidos de 53 objetivos, 53 personas que debían ser eliminadas en esas misiones de bombardeo y no han eliminado ninguno. Sí. Entonces, o sea, los objetivos no se cumplieron. Y los yemenitas la semana pasada mandaron un misil que violó toda la defensa antiaérea de Israel, y cayó en el aeropuerto, nada más y nada menos que en el aeropuerto de Tel Aviv, creo que fue. Sí, Tel Aviv. Entonces, Estados Unidos ha dejado, o sea, cesó sus operaciones de bombardeo, aún habiendo sido atacados portaaviones, barcos de todos los calibres han sido atacados en el estrecho de Mandeb, sí, donde se están dando esas operaciones. Entonces han dejado que los israelíes sean los que se encarguen de ejecutar la campaña. Israel ayer bombardeó el puerto de Odeida. Incrementó, escaló claro, de nuevo los ataques a la franja de Gaza. O sea, entonces, eso es un guiño a Irán también, ¿eh? Sí, que está sentado en la mesa de negociación y los iraníes ya han puesto una serie de condiciones. Para ahí iba yo, porque recuerda que mencionamos el acuerdo diplomático entre Arabia Saudita y Israel, Irán, que se acercaron, ¿verdad? Y entonces es en ese escenario donde se está hablando del acuerdo nuclear con Irán. Entonces los israelíes están desconcertados, Netanyahu está muy incómodo con Trump y lo que ha hecho es descargarse con Gaza. Sí. Han recrudecido los ataques y han lanzado una operación para la ocupación total de Gaza. Mira, por la vía terrestre, los israelíes. Mira, se habló de ese acuerdo de una cantidad de miles de millones de dólares en acuerdo en venta de armas. Venta de armas, no de pertrechos militares de primera, segunda generación, de última generación. Los cazas, aquellos armamentos armamentos militares que no se vendían anteriormente en la región. Levantaron las restricciones. Levantaron completamente la restricción. Hay un término que se utiliza en Estados Unidos, sobre todo con respecto a Israel,
que es el Qualitative Military Advantage. Eso es la ventaja militar cualitativa que le da a Israel la preponderancia en temas militares sobre todos los demás países de la región. Pero yo te voy a... Desde la guerra de los 6 días, Estados Unidos tiene una política tendiente a que Israel tenga la ventaja táctica y militar sobre todo lo demás. Yo te voy a plantear. Y ahora se está violando con esta venta. Te voy a plantear que desarrollemos un poquito más eso después que volvamos de la pausa. Porque ahí hay un par de cosas más que hay que afinar. Hay que hablar de Qatar, que vuelve otra vez a quedar, a meterse en el eje, en el concón de la operación. Pero eso lo vamos a analizar cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de 2 millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno